Patriota, fugitivo, defensor de la libertad, prisionero, presidente, estadista. Descubriendo la historia. Grandes líderes. Nelson Mandela. Su lucha ha sido la de su pueblo. Ha salido siempre en defensa de su dignidad y su libertad. Ha dedicado su vida a combatir un sistema de opresión racial que ha sido maligno e inhumano. Ese sistema, único en Sudáfrica, se llamó apartheid. Negros, asiáticos y blancos fueron limitados a estar en lugares públicos y en transporte público. Pero lo que hizo diferente a esta segregación racial fue que también desintegró familias. Los hombres negros vinieron de áreas rurales a trabajar en las ciudades, pero no les permitían comprar tierras o construir casas. Sus familiares se quedaban o los enviaban en forma ilegal a vivir en condiciones precarias. Fue entre esta gente que inició el trabajo de su vida. Mandela nació y fue criado dentro del seno familiar. Creció, fue a la escuela y huyó de su casa con el hijo del rey. Al terminar sus estudios, inició la primera práctica de leyes a favor de los negros con su amigo Oliver Tambo. De inmediato, siguió el régimen de los blancos y ganó varios casos de negros que fueron despojados y tratados con injusticia. Finalmente, él y sus colegas se integraron al Congreso Nacional Africano e hicieron campaña para lograr cambios políticos. Desde el inicio de su larga carrera política, su imagen creció dada la necesidad de su pueblo de tener un salvador. Pero su afán de progreso a través del diálogo fue rechazado por el régimen blanco. Una pacífica marcha en 1960 en Sharpeville resultó en una masacre de 69 activistas negros que cambió su punto de vista. Hay mucha gente que le teme al destino del gobierno y no tienen esperanza. En una entrevista con la televisión inglesa, cuando aún estaba huyendo, declaró que el ANC tenía que utilizar la fuerza. El uso de la fuerza es necesario. La decisión de tomar acción directa contra el gobierno lo llevó a prisión a cumplir una larga condena. Pasó más de 10.000 días en cautiverio, casi 27 años. La mayor parte de su condena la pasó en condiciones precarias en la isla Robben, en un antiguo leprosario, donde cientos de prisioneros políticos fueron encerrados. Él y sus amigos fueron sometidos a trabajos forzados con una pobre alimentación. Las autoridades aseguraban que no sobreviviría, pero en lugar de debilitarse, Mandela se hacía más fuerte y se convirtió para todo el mundo en el símbolo de la lucha contra el apartheid. En 1982, fue transferido a una prisión menos cruel en tierra firme. Esta es la única imagen que se conserva de esa época. Aquí inició las negociaciones secretas que lo llevarían a obtener su libertad el domingo 11 de febrero de 1990. Fue un momento histórico para su país. Abandonó la prisión sin amargura y el deseo de una democracia sin racismo era cada día más fuerte. La transición del apartheid culminó con las primeras elecciones el 27 de abril de 1994. Para la comunidad negra, incluyendo Mandela, fue su primera oportunidad de votar. Mandela creó un gobierno de unidad nacional y reconciliación. Así conquistó una meta para él y sus sucesores el día de su toma de posesión. Never, never, Jamás, jamás, and never again jamás otra vez ocurrirá que esta hermosa nación will again experience vuelva a padecer la opresión of one entre or another unos y otros and suffer the indignity y sufrir la humillación of de ser being la the escoria scum del of the mundo. world. The sun El sol shall never set jamás se pondrá.
on so glorious sin ver la a gloria human achievement. de los alcances humanos. Let freedom reign. Así tendrá que ser. God bless Africa. Dios bendiga a Thank you. África. Muchas gracias. Sudáfrica es una nación grandiosa. Tiene un clima fabuloso donde hay comida en abundancia. Es un país próspero, con algunas de las compañías más fuertes del hemisferio sur. Muchas amasan inmensas fortunas explotando su inagotable riqueza mineral. Los diamantes, el oro y los vinos de Sudáfrica se exportan a todo el mundo. Y por muchos años, la minoría blanca del gobierno ha mostrado la imagen de prosperidad de este paraíso terrenal. La prensa de los años 50 trataba de mostrar un país feliz, donde los blancos controlaban la sociedad y se preocupaban por el gobierno y por tener tierras para que los nativos pudieran disfrutar de entretenimientos sencillos, como el popular baile conocido como el Kwela. Pero la realidad era muy diferente. El milagro de la economía sudafricana se basaba en la pobreza, en la opresión y en una forma de economía esclavizada impuesta por un Estado brutal. Los desarrollos de viviendas eran pocos y estaban alejados. Y a cada familia que se le asignaba un albergue es que había sido expulsada de su casa en la ciudad de Sofía. El gobierno estimaba que estaban demasiado cerca de la frontera con Johannesburgo. La epidemia y el crimen amenazaban a estos guetos. El régimen del apartheid consideraba que solo manteniendo a la comunidad negra confinada y marginada en estas condiciones les permitiría a los blancos tener un nivel superior de vida. El nombre de este pueblo de Johannesburgo se redujo a Soweto. Y aquella comunidad ha llegado a ser la segunda ciudad más grande del hemisferio sur, y desde luego, la más grande de Sudáfrica. Pero todavía ahora, cientos de miles de hombres trabajan en condiciones precarias en Johannesburgo para poder enviar dinero a sus familias que viven a cientos de kilómetros en áreas rurales. No es de sorprender que aquí la vida es breve y dura. Este es el legado del apartheid. La creciente mayoría de negros tuvo que elegir entre vivir en la pobreza absoluta en el campo o tratar de encontrar trabajo en las ciudades de blancos. La eterna lucha de Mandela contra la opresión empezó cuando era un joven que crecía en el sur de África en la década de los 40. Después de graduarse en leyes, se integró al Congreso Nacional Africano, o ANC. Mandela subió rápidamente. En 1947, llegó a ser secretario de la Liga Juvenil del ANC y en 1951 se convirtió en el presidente de la organización. Al año siguiente, en 1952, él y Oliver Tambo iniciaron la primera práctica de leyes negras en Sudáfrica. La Liga Juvenil, que al principio se opuso a trabajar con extranjeros, estaba impresionada con el éxito de sus campañas de resistencia organizadas por grupos indios y formaron una alianza. Juntos, los nuevos grupos de oposición lanzaron una campaña de resistencia, desafiando a las nuevas leyes raciales que se habían impuesto en 1949. Entre ellas estaba la más odiada, que requería que los africanos y otros grupos no blancos llevaran consigo libretas en todo momento para entrar legalmente en las diferentes áreas raciales en que el país estaba dividido. La fuerza del ANC creció. Al hacerse las protestas más frecuentes y más exitosas, Mandela y sus amigos de la ANC fueron arrestados y reprimidos bajo las leyes comunistas. Aproximadamente 8.000 personas fueron encarceladas. Eso provocó grandes disturbios en masa. Mandela y el resto de los líderes de la ANC, que esperaban ser juzgados, fueron anulados por el gobierno, como si estuvieran en prisión domiciliaria. Mientras tanto, el gobierno desintegró los municipios y se creó un nuevo sistema educativo para los negros y otros grupos que no eran blancos. Para aumentar la presión, el gobierno demolió Sofía, una ciudad grande y estable de los negros fuera de Johannesburgo. Fue el momento crítico. Mandela y sus colegas concluyeron que tenían que unirse a otros grupos oprimidos si querían desafiar las acciones del gobierno. La Carta de la Libertad fue el resultado de la unión de esos pueblos. Fue un gran paso hacia adelante. Mientras tanto, Mandela se había enamorado de Winnie Mandekisela. Se casaron en 1956. Su vida fue difícil.
pues Mandela vivió prácticamente huyendo. En ese mismo año, 155 líderes de la oposición, incluyendo a Mandela, fueron arrestados y acusados de alta traición. Su juicio duró 5 años, y Mandela encabezó el equipo de defensa. El Estado no tenía evidencias, pero estaban decididos a no dar tregua a la oposición. A pesar del enfurecido gobierno, el juez dio por cerrado el caso. Ahora Mandela y sus colegas centraron su energía en atacar a las leyes de paso y otros puntos del apartheid. Pero no dejaban de hacer protestas y campañas pacíficas. Para este momento, el sistema llamado desarrollo separado se aplicaba desde hacía 10 años. El gobierno había creado poco a poco el control del Estado que era evidente por todos lados. Los negros no podían vivir con los blancos ni tener propiedades. Tenían transporte separado, asientos separados, y estaba controlado el acceso a los parques y playas. Pero en 1960 surgió un evento que cambió la naturaleza de las protestas contra el sistema. En un pueblo llamado Sharpeville, la policía abrió fuego contra algunos activistas pacíficos. Asesinaron a 69, la mayoría por la espalda cuando huían de la policía. Hubo protesta internacional y el gobierno declaró estado de emergencia. Mandela era un fugitivo que supo eludir bien a sus captores, tanto que lo apodaron la Sombra Negra por el héroe legendario de la Revolución Francesa. Organizó una protesta masiva contra el estado de emergencia, pero sin salir de sus casas. Quiso evitar otra sanguinaria masacre como la anterior. Desde su escondite, el enfurecido Mandela concedió una entrevista a la televisión inglesa. Hay muchas personas que temen las represalias del gobierno a nuestra huelga, ordenando una movilización general, armando a la comunidad blanca, arrestando a 10.000 africanos. Demuestran su fuerza en todo el país. El que no respete nuestra clara declaración de no violencia como se ha llevado esta campaña, cierra los canales políticos que estábamos usando en lo que a mí concierne. El mismo Mandela se convirtió en el líder del nuevo ejército de la ANC, conocido como el MK. Viajó al extranjero para obtener apoyo y comprar armas a quienes defendían la libertad que vivían fuera de África. Para entonces, ofrecían un alto precio por su cabeza. Primero lo capturaron y lo acusaron por desobedecer la orden de confinamiento. Y luego un traidor confesó los secretos de sus actividades. Fue acusado de traición y condenado a cadena perpetua. Su discurso fue un importante medio hacia la libertad en el siglo XX. He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática, donde todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. A partir de entonces, el mundo no volvió a escuchar su voz hasta más de 25 años después. Él y sus colegas fueron enviados a la isla Robben a iniciar 10.000 días como prisioneros del gobierno del apartheid. Habiendo sido un leprosario, la isla era un lugar inhóspito y muy temido, donde solo encerraban a los mayores enemigos del gobierno. No fue solo la seguridad de la fortaleza, sino el aislamiento y la separación de su familia, sus amigos y de su adorado pueblo, lo que hizo más cruel el castigo. Pero como él mismo dice en sus memorias, ni él ni sus amigos se sintieron descorazonados, porque decidieron aprender y sacarle partido a su situación. Mientras realizaban trabajos forzados en las canteras de la isla y permanecían en constante confinamiento, perseguidos y acosados por los carceleros, hablaban de política y planeaban la liberación de su país. Un evento que jamás dudaron poder presenciar. Parece casi increíble que Mandela haya encabezado esto en el lugar que casi acabó con su cuerpo y con su espíritu. Aún así, ha vuelto 2 veces a la isla, que ahora es un monumento a la liberación de Sudáfrica, y ha hecho bromas de su confinamiento ahí. Sus ojos sufrieron un daño permanente por el reflejo del sol en la piedra caliza de las canteras, pero no guarda rencor hacia quienes se dedicaron por más de 25 años a humillarlo
y a destruir su anhelo de ser libre para poder darle a su pueblo una vida nueva y mejor. En los 70 y 80, la presión por una reforma se recrudeció, y no solo en Sudáfrica. En todo el mundo, la campaña para liberar a Mandela y sus colegas obtuvo gran apoyo. Las celebridades se unieron a la campaña para liberar a Mandela. Se convirtió en un símbolo universal de la lucha contra la opresión. Durante los 70, tanto en las grandes ciudades como en los pueblos pequeños, las protestas contra el apartheid iban en aumento. Y estas protestas estaban encabezadas por las comunidades jóvenes. Ya no creían en la fe que sus padres tenían en el poder de la persuasión por el diálogo, y salieron a las calles. En 1976, empezando en Soweto, los adolescentes boicotearon las escuelas y se lanzaron a protestar contra el deficiente sistema educativo y el gobierno. Estaban bien organizados en dos grandes grupos que pertenecían a diferentes tribus. El partido Inkatha, reclutado en la nación Zulu, estaba encabezado por el jefe Mangosuthu Buthelezi. Eran los herederos de los grandes reyes Zulu, que combatieron las invasiones blancas por más de 3 siglos. Eran orgullosos y guerreros. El ANC tuvo el apoyo de la nación Kosia, que ya era una fuerza política bien organizada. Basándose en otros partidos políticos del mundo, se organizaron en comités locales y crearon un movimiento mucho más disciplinado. Por muchas razones, el gobierno le temía más a la ANC que a los temperamentales y antiguos pueblos Zulu. Ambos grupos tenían muchas rivalidades y esto debilitaba su efectividad y oposición contra el gobierno. Esta tensión se hizo obvia en los años 90 tras una sangrienta batalla por el poder. Para apoyar a las protestas en los municipios y las grandes ciudades de Sudáfrica, el ejército del ANC, conocido como el MK, o Lanza de la Nación, se convertía en una fuerza dominante. No eran rivales para el poderoso ejército del gobierno de Sudáfrica, pero estaban bien entrenados y eran decididos guerreros defensores de la libertad, capaces de causar gran destrucción en Sudáfrica. No se preparaban para ser terroristas o mercenarios, pero los entrenaron para conducir operaciones militares contra blancos estratégicos como bases centrales y líneas ferroviarias. Todo lo que invirtieron en armas y entrenamiento lo dedicaron a la causa de la libertad. A fines de los 80, los esfuerzos de los grupos de oposición dentro del país y los efectos del aislamiento internacional se combinaron para producir un cambio total en el corazón del gobierno. Los puntos a resolver son los siguientes: la prohibición del Congreso Nacional Africano, el anulado Congreso Africano, el Partido Comunista Sudafricano y un número de organizaciones subsidiarias se legalizan. Quiero poner en claro que el gobierno ha tomado la decisión de liberar al señor Mandela incondicionalmente. Seriamente se procederá a liberarlo sin demora. Fue una victoria absoluta para el movimiento de liberación y para el ANC en particular. Fue el final de una lucha iniciada hace más de medio siglo. Y para Nelson Mandela, fue el final de más de 10.000 días en prisión y el principio de una nueva vida. Pero el acontecimiento mismo fue casi devastador. No podía contener a la multitud, y durante mi paso por las calles todo se complicó por la gente. No se conformaron con estar fuera de la cerca, sino que la rompieron para entrar. Hubo un gran caos y confusión. La ruta entre la prisión de Portsmouth y la ciudad del Cabo fue flanqueada por todos sus seguidores. El gobierno esperaba que le pusiera punto final a la violencia.
Los factores que hicieron necesaria la lucha armada aún existen hoy día. Y no tenemos más opción que continuar con ella. También esperaban que le pusiera fin a las sanciones. Invitamos a la comunidad internacional a continuar la campaña para aislar el régimen del apartheid. Yo soy un leal y disciplinado miembro del Congreso Nacional Africano. Era claro que no habría marcha atrás y una nueva aventura comenzaba para Sudáfrica y sus pueblos. De inmediato, y a pesar de sus años en prisión, Mandela convocó a innumerables reuniones para darle forma a la nueva Sudáfrica. Visitaba a la gente en su casa y los escuchaba, pero quedó impresionado con los resultados. Es Nelson Mandela, el líder absoluto. Fue elegido como el líder absoluto del ANC y de inmediato formó su equipo para iniciar las negociaciones con el gobierno, después de pagar el precio de la reforma política y las elecciones universales. El gobierno no estaba dispuesto a rendirse al ANC y Mandela, por su parte, no estaba dispuesto a ser tratado como nada menos que el líder de un gran movimiento de libertad. Aún estamos preparados para discutirlo con él si lo desea. Pero se tiene que olvidar de imponer condiciones al Congreso Nacional Africano. Y lo mismo digo a cualquier organización política que esté aquí. Pero también viajó incansablemente para agradecer el apoyo que recibió de muchas naciones que le dieron la espalda al antiguo régimen de Sudáfrica, en especial a Estados Unidos. Su mensaje fue igual de contundente que en su país. El gobierno de Sudáfrica solo hará concesiones cuando lo requiera. Por siempre ha de permanecer indeleble y fuerte en la historia de la humanidad que el crimen del apartheid tuvo lugar. Las generaciones futuras seguro preguntarán, ¿qué error se cometió? Que el sistema decidió negarse al camino de adoptar una declaración universal de los derechos humanos. Por siempre ha de prevalecer una acusación y un reto para todo hombre y mujer de conciencia que nos tomó largos años para que pudiéramos erguirnos y decir, ya fue suficiente. Pero la nueva libertad condujo a otras dimensiones de política devastadora en Sudáfrica. Este movimiento de ANC en Ciskei fue controlado por las tropas armadas y murieron 27 personas. Las rivalidades políticas afectaron el ritmo normal de vida aún sin haber manifestaciones y protestas. Por años, grupos rivales de hombres han convivido y trabajado en campos de labores para emigrantes como este en Koisa. Cada uno de estos campos alberga más de 4.000 hombres, y cada uno está organizado de acuerdo a la línea de su tribu. Pero ahora, esas rivalidades agudizadas por ambiciones políticas han resultado en ataques y contraataques. En 1993, 3 años después de salir Mandela de prisión, aproximadamente 4.000 personas, incluyendo niños, mujeres y jóvenes, han muerto por la incontrolable violencia desatada. El gobierno dijo que la violencia entre los negros era imposible de contener, pero hay evidencia de que las fuerzas de seguridad tuvieron un rol secreto para desestabilizar a la comunidad negra y mantenerla fracturada. Se culpa a la violencia fascista de provocar la muerte en estos campos.
Aquí en Boipetán, miembros armados del partido Encata atacaron al campo de noche y mataron 46 personas. Muchos eran mujeres y niños. En el frío amanecer, después de las atrocidades, muchos de los asesinos llegaron en camiones de la policía. Otros fueron contratados y traídos del exterior. La masacre provocó otra serie de muertes por venganza. Como era de esperarse, algunos miembros de la ANC tomaron la ley en sus manos y organizaron ataques a la luz del día contra el campo de Encata en Soweto. Pero el equipo del gobierno que mantiene la paz llegó, como siempre, demasiado tarde. Era muy claro que algo siniestro estaba ocurriendo. Los guerreros Zulu hicieron gala de poder. En estas protestas, los hombres llevaban sus armas tradicionales, un derecho que consideraban sagrado. Pero también sirvió para advertir a otros que no estaban dispuestos a claudicar. Mandela y el ANC hacían campaña para formar un nuevo gobierno de transición, exigiendo a las autoridades investigar las masacres y prohibir a la gente portar armas. Él tampoco estaba dispuesto a claudicar. No es fácil hablar sobre la paz en una nación como la nuestra, donde la gente se ha comportado con indescriptible crueldad por más de 3 siglos. Y no es fácil hablar sobre la paz en este pueblo donde 27 de los nuestros fueron asesinados, queriendo venir a hacer lo que estoy haciendo yo. Querían venir y tener una reunión para discutir asuntos sobre liberación. El país estaba a punto de una guerra civil. Semanas antes de la elección de 1994, una protesta Zulu en Johannesburgo cercó la sede de la ANC en el centro de la ciudad. Una lluvia de disparos salió por la ventana del edificio, matando a 50 personas. Este fue el peor enfrentamiento entre los dos mayores grupos de nativos. El jefe Zulu declaró que este sería el último encuentro y amenazó con acabar con el ANC. El presidente de Klerk tuvo que actuar para impedir la guerra civil. Por lo tanto, he decidido declarar en los términos de seguridad pública, según acta de 1953, un estado de emergencia en el área de Menson. Buthelezi demandó un estado independiente dentro del estado mismo, en las tierras tradicionales de KwaZulu-Natal.
A esto se opusieron tanto el gobierno como el ANC. Casi en el último minuto, la disputa con Buthelezi se resolvió y aceptó formar parte de las primeras elecciones libres en Sudáfrica. Los extremistas blancos también quisieron desviar el camino hacia la democracia. Las conversaciones entre los partidos fueron interrumpidas por un grupo de blancos llamado AWB. Cuando decidieron que tampoco harían concesiones, también ellos quisieron establecer su estado dentro del estado, en la provincia norte de Opu-Daswana. Y esto sucedió una vez más, ya muy cerca de las elecciones. Cuando los forzaron a retirarse, desquitaron su frustración con gente inocente que encontraron en el camino. Me pregunto por qué cometieron esta injusticia. ¿Por qué el AWB me hizo esto? Ellos me dispararon y se metieron al auto. Empecé a gritar de dolor porque me dispararon al pie. Por nada. A unos metros de la frontera con la provincia, 3 miembros del AWB que iban en un auto azul dispararon contra la gente que los veía irse. Fue demasiado para un grupo de soldados de seguridad. Abrieron fuego contra el auto. Los dominaron e hirieron de muerte al conductor. ¡Al suelo! ¡Al suelo! Estos negros son inocentes. ¿Podría conseguir ayuda, por favor? Estamos heridos. Los soldados ignoraron las súplicas de los pasajeros heridos. Por favor, ayuden. Necesitamos una ambulancia para el hombre que está malherido. ¿Qué? Ayuden, por favor. Estoy sangrando. Ya he estado aquí durante casi 30 minutos. ¿Podrían ayudarme? La ambulancia ya está en camino. ¿Por qué hicieron esto? Pero no, los mataron. Fue un acto de brutalidad. Pero también fue el final del desafío del AWB. Antes del amanecer del 27 de abril de 1994, más de 19 millones de personas en Sudáfrica iniciaron 2 días de votaciones. Fue una conmovedora experiencia. Para la inmensa mayoría, incluyendo Mandela, fue su primera experiencia de votación. Mientras posaba para la cámara, depositaba tal vez el voto individual más simbólico del siglo XX. Dijo que eso lo hizo sentirse al fin un hombre completo. El ANC había obtenido más del 60% de los votos, suficiente para ganar, pero no para reescribir la Constitución sin la intervención de los otros partidos. Este fue el resultado perfecto para Mandela. Aunque muchos líderes de todo el mundo fueron a presenciar su toma de posesión, él sabía que tenía que iniciar un régimen de saneamiento y reconciliación. Su toma de posesión fue el mayor orgullo en la historia de Sudáfrica. Desde la fundación de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, ningún evento había sido presenciado y representado por tantas naciones. Fue también el momento en que las sangrientas rivalidades entre las razas de Sudáfrica se apaciguaran y el anhelado ideal de Mandela de crear una nación como un arco iris se hizo realidad. Y para el mismo Mandela, fue un triunfo personal. A la edad de 76, le hacía frente al mayor reto de su vida: ser padre de una nación.
El presidente electo, señor Mandela, hace acto de presencia con su peculiar sonrisa, Muchas gracias, amigo. haciendo realidad su eterno sueño para Sudáfrica. Mucho verle. El señor Mandela Muchas se dirige gracias. primero a los oficiales de la defensa que lo esperan para saludarlo. Gracias. 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 Muy pocos líderes en el mundo han sido recibidos con estos honores. All that may harm the Republic, Prometo servir a la República obey conscience, y respetar la ley, do to justice to all, hacer justicia a and to todos devote myself to the y well-being dedicarme con devoción al of the bienestar Republic de la República and all y its todo people. su pueblo. Will you please Por raise favor, your levante right su hand? mano derecha y diga que Dios me ayude. So help me Que God. Dios me ayude. De inmediato, dio la pauta de su nueva administración. We understand it. Entendemos que aún That there is no el camino no es easy road fácil to para el freedom. pueblo. We know it well. Sabemos también That none of que us ninguno de acting nosotros alone actuando solo can puede achieve alcanzar el success. éxito. We must therefore act together Debemos as a actuar united juntos people como un pueblo unido for para national lograr la reconciliation, reconciliación, for nation building, para el bien de la for nación the birth of a new y world. crear un nuevo mundo, Let there be justice que for haya all. justicia para todos, Let there be peace que haya paz for para all. todos, Let there be que work, haya trabajo, bread, pan, water, agua and salt y for sal all. para todos. Let each know Que todos sepan that for each que desde the ahora body su cuerpo, su mente y su alma have been free. han sido liberados para que puedan realizarse. Never, Jamás, never, jamás, and never again jamás otra vez shall it be ocurrirá that this beautiful que esta land hermosa nación will again vuelva a experience padecer the la oppression opresión of one by another, entre unos y otros and suffer y the sufran la humillación. and suffer the Y injustice sufran la humillación de ser la escoria del mundo. The sun El sol shall never set jamás se pondrá on so glorious sin ver la gloria a human achievement. de los alcances humanos. Let freedom reign. Así tendrá que ser. God bless Dios Africa. bendiga a África. I thank you. Muchas gracias. Fue un día histórico y conmovedor para quienes presenciaron ese momento, porque los hechos llegaron al clima y el Estado honró a su primer líder elegido por el pueblo. Mandela consiguió realizar su visión de crear una sociedad igualitaria. Eligió al líder blanco anterior, al que lo liberó, F.W. de Klerk, como uno de sus vicepresidentes. Mandela jamás aceptó, y así lo determinó, que una raza pudiera oprimir a otra. Y él mismo fue la prueba de esa filosofía. Ajeno al almuerzo presidencial, el pueblo empezó a celebrar. Ese día, y por primera vez en la sangrienta historia de Sudáfrica, un verdadero líder popular, que encabezaba un partido democráticamente elegido, invitaba a su pueblo a integrarse a una gran aventura de la que surgiría un futuro brillante y libre para todos. Un golpe maestro, que fue un invento de Mandela y sus colaboradores cercanos, fue lo que estableció la verdadera Comisión de Reconciliación, o TRC, como el proyecto principal del nuevo gobierno. Muy independiente de otros partidos o razas, el TRC fue creado para descubrir todos los secretos y mentiras del caótico pasado de Sudáfrica. Solo en una atmósfera abierta y honesta, el saneamiento podría empezar. No se trataba de una corte marcial, ni se concederían amnistías a hombres y mujeres culpables. Su integridad era salvaguardada por el director, el arzobispo Desmond Tutu. Declaro que el acto de la verdadera Comisión de Reconciliación ha entrado en sesión. Todos se enfrentaron al tribunal.
Estoy consciente de lo que hice. Estos dos hombres eran cómplices de un plan para envenenar a Mandela tan pronto abandonara la prisión. Admitieron sus crímenes ante la comisión. Y ninguna persona era tan importante como para evadir las investigaciones del TRC. Hasta Winnie, la esposa del presidente, tuvo que enfrentar las acusaciones del asesinato de un joven activista. Gerald Richard dice que usted mató a alguien. Eso es un invento de la mente de un lunático. ¿Cuándo se enteró, en definitiva, de la muerte de ese chico? Me enteré de su muerte por la prensa. Eso fue en la época de la mayor crisis, según los diarios. Después de 2 años, la comisión publicó su informe completo, pasando por alto los últimos cargos contra el anterior gobierno y el ANC. El juez y subdirector Alex Perrey. Los derechos humanos son esenciales si queremos un país decente y justo, que es lo que todos esperamos. La comisión no es perfecta, seguro se cometieron errores, pero todos tienen derecho a leer el informe y decir, no me gusta, es malo o es bueno, si sirve. De ellos depende. La historia no juzgará a la TRC ni a su trabajo, pero la historia ha determinado con total claridad que la verdad no se puede ocultar y estoy orgulloso. Es suyo. La comisión acusó a los líderes pasados y a los actuales de abusar de los derechos humanos. El primer paso hacia la reconciliación había sido dado. Mientras tanto, Mandela se había convertido en forma espontánea en un inspirado estadista y en un líder dotado. Para haber pasado más de 30 años en confinamiento, se adaptó fácilmente a su condición de celebridad. Estoy emocionada. Muchas gracias. Cuando amenacé con invitarlos, no sabía que vendría la princesa. Gobernantes, princesas, celebridades del rock, estrellas de cine, del deporte. Todos querían identificarse con el hombre cuya sabiduría, gran energía y capacidad para las relaciones humanas lo hacían único en el escenario del mundo. Ustedes son mis heroínas. El único héroe es usted. Sí, eso es. No quiero emocionarme, pero este es un gran momento de mi vida. Gracias. Bienvenido. Gracias. Mucha suerte. Muchas gracias. Bienvenido usted Gracias. también. Para el pueblo, uno de los símbolos más importantes de su nuevo mundo fue cuando Mandela envió un equipo de rugby de hombres blancos y ganaron la Copa del Mundo en 1996. Pero las presiones que conlleva gobernar un país fueron demasiado para el matrimonio Mandela. Ella siempre trabajó del brazo con él y lo apoyó durante sus largos años de prisión. Y como persona, tenía muchos seguidores en Sudáfrica. Era una situación delicada que podía muy bien ser explotada por los enemigos de Mandela. Pero una vez más, su dignidad y su afán de no caer en situaciones escandalosas conservaron su reputación y el prestigio de su cargo en aquel momento difícil. Yo les ruego que comprendan que este es un asunto muy delicado. Y yo no quisiera hacer comentarios de algo que ha sido llevado a la corte. Ya llegará el momento de decir algo que no nos comprometa. Y les suplico, tengan en cuenta lo doloroso que es. Y que no sería apropiado en mí hacer declaraciones. En prisión o en el Palacio de Gobierno, Nelson Mandela siempre fue un hombre del pueblo. Nunca es más feliz que cuando está rodeado de la gente que ama en el centro de sus comunidades.
Esta es su casa. La presencia de guardias armados es la única señal de que alguien tan poderoso vive en esta casa tan modesta. Es la época navideña en Transvaal, la tierra de Mandela. A pesar de sus terribles años en prisión y de tener la libertad de vivir donde quiera, él es feliz aquí. Lejos del centro político y diplomático de Sudáfrica, la vida aquí es mucho más tranquila. Pero también es dura. La mayoría vive en condiciones precarias, que no han cambiado en 100 años. No hay luz, no hay agua potable, no hay comunicaciones. Esta gente y su futuro pesan mucho en el corazón de su presidente. Para hablar del modo en que vive esta gente y entender la realidad de la opresión racial de este país, hay que saber lo duro que es para cualquier ser humano que otros sean tan crueles. Por eso es que trabajamos tanto para que haya casa y comida para el pueblo. Pero no hay garantías, porque trabajamos en un medio ambiente donde tenemos 250 billones que pagar, tan solo en cuestión de deuda externa. Y lo que necesitamos ahora son 54 billones al año. Así que es muy remota la posibilidad de liquidar esa deuda. Un simple saludo de un padre a su familia en la Navidad. Aquí, dentro de los límites de la casa del presidente, les da a los niños de las poblaciones locales algo especial. Al cumplir 80 años, Mandela se casó con su antigua amiga Gracia Mitchell. La boda fue celebrada con un pastel de cumpleaños y asistieron 2,000 invitados. Entre las celebridades invitadas estuvieron Michael Jackson y Stevie Wonder, que dedicó una edición de su canción Feliz Cumpleaños en honor al primer presidente electo democráticamente en Sudáfrica. Ningún jefe de Estado, ningún líder político ha provocado el impacto de Nelson Mandela. Quien le ha conocido ha sentido el amor hacia la vida y el calor humano que emana de él. Joven o viejo, amigo o enemigo, sus vidas han cambiado para siempre por el hecho de conocerlo. Los niños lo quieren y confían en él espontáneamente. Y se ha convertido en el padre modelo para los pueblos de Sudáfrica. Me siento orgulloso. Ellos y yo libramos una muy hermosa batalla y ganamos. Más allá de las fronteras de su tierra natal, ha sido una influencia positiva para el resto del mundo. Ha dedicado su vida a la lucha contra la opresión de una raza sobre otra. Y en el proceso, se ha convertido en un símbolo universal de fuerza y determinación. Resistió esa clase de confinamiento que hubiese destruido el cuerpo, el espíritu y el deseo de vivir de cualquier hombre. A pesar de la prisión, jamás dejó de creer en la justicia de su causa y en el derecho de todo hombre, sin importar su credo o color, de vivir en igualdad. Romper las barreras de las razas fue la prioridad en la agenda de trabajo del primer presidente democráticamente electo en Sudáfrica. Y durante sus 4 años en el poder, colocó a su país en un camino que reviviría el espíritu de todo el continente africano. Su vida ejemplar y su legado prevalecerán aún después de que abandone el escenario del mundo. Mandela escribió: "No nací sediento de libertad,
Fue hasta que me di cuenta de que me la habían arrebatado que sentí el ansia de recuperarla. Cuando salí de la prisión, esa fue mi misión. Liberar tanto a los oprimidos como a los opresores. Aún no concluye nuestra jornada, porque el primer paso del largo y sinuoso camino, la verdadera esencia de nuestra devoción hacia la libertad, está empezando.